Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Luis Román y Jesse Romero. Y en el día de hoy vamos a estar hablando, es continuación de lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero con una perspectiva distinta. La semana pasada estuvimos hablando de la lamentable noticia de lo acontecido aquí en los Estados Unidos, en el estado de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, con lo que sucedió en el tiroteo en la escuela católica y las dos víctimas, ¿verdad?, que fallecieron y los múltiples heridos. Y hoy queremos hablar de la defensa propia. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque es necesario en estos lugares. Yo asumo, y ojalá así sea, que en su iglesia, en la iglesia a la que ustedes pertenecen, hay un grupo de hombres armados que están en turno, que saben que esta misa es la que me toca a mí, que tengo que estar pendiente. Yo espero que ese sea el caso. Si no lo es, hable con su párroco y asegúrese de que el párroco sepa que hay que hacer algo, que hay que tener una o dos personas designadas. Esto sí tiene que ser organizado, no puede ser ¿verdad?, a lo loco, como decimos en mi país, pero sí que lo tengamos. Esa es una de las razones. La otra es porque lamentablemente personas en el gobierno, obispos, tristemente incluso el Papa un poquito también insinuó que el problema son las armas. Entonces, pues hoy Jesse Romero nos va a estar aclarando eso, si realmente sería bueno entonces que quitaran todas las armas del público, que nadie tenga armas. Tú y yo sabemos que pues, el que es malo las va a conseguir como quiera. Así que todo eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy a la luz, esto es lo más importante, a la luz del magisterio de la Iglesia Católica, utilizando el catecismo de la Iglesia Católica. Así que Jesse, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Listo para hoy? Listo para Cristo, y gracias, Luis. Y Amén. obviamente este es un punto muy importante, y la Iglesia Católica tiene unas normas y unas doctrinas bien claras sobre la defensa propia, la legítima defensa propia. Están en 3 párrafos del catecismo, se los voy a compartir. Párrafo 2263 nos dice el catecismo, doctrina oficial de la Iglesia Católica, dice: la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro, la muerte del agresor. Solamente es querido el uno, el otro no es. Párrafo 2264. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pero si se rechaza la violencia de forma mesurada, la acción sería lícita. Y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada para evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la de otra. Punto final de comillas. Lo importante ahí en ese párrafo, Luis, es donde la Iglesia dice que nosotros debemos ejercer una violencia mayor que la necesaria. Es decir, si un chavalo te asalta con una piedra o una canica, tú no puedes sacar tu shotgun, tu rifle y darle un balazo, un tiroteo en la cabeza. La respuesta de la persona tiene que ser una respuesta mesurada. Tiene que ser una respuesta que sería, es lícita si tú puedes hacer
usando obviamente acciones físicas, pero acciones físicas proporcionadamente y mesuradamente. Es decir, no puedes matar una mosca con un marro, por decir otro ejemplo. Y finalmente dice en párrafo 2265, la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, como un papá, un esposo, un marido. Ellos son los que son las personas responsables de la vida en el hogar. Dice, la defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima, como la policía, soldados, el ejército, tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad. Yo fui policía por 20 años. Yo tuve que disparar mi pistola. Me han disparado a mí. Trabajé 20 años en Los Ángeles y siempre usé yo, si era la pistola o era mi garrote o era mi taser, siempre yo usé la legítima agresividad para esa situación. Siempre usé yo las armas que me dio el departamento de policía para poder arrestar al agresor, y no para hacer más daño, simplemente para superar la agresión del agresor. Claro, y sabes que, Jesse, tú hablando de eso, es importante porque hay leyes que, pues incluso los policías cuando, y tú lo sabes muy bien, cuando un policía tiene que utilizar su arma, después comienza una investigación para estar seguro que no hubo abuso de justicia, abuso de poder, todo ese tipo de cosas. En el caso de nosotros aquí en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, pero mayormente Estados Unidos es conocido por el derecho que tenemos los ciudadanos de defendernos y podemos tener armas en nuestros hogares. Pero es una responsabilidad, es un privilegio, es una responsabilidad grandísima. La realidad es, por lo menos yo cuando tomé las clases para que me dieran el permiso y todo lo demás, recuerdo que el maestro nos decía, lo primero que nos dijo fue, estamos aquí en esta clase para que nunca tengamos que disparar a nadie. Así decía. Entonces la idea es, claro, si la situación me obliga, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, tengo que defender a mi esposa porque si no lo hago la van a matar. Tengo que defender a mis hijas porque las van a violar. Tengo que defenderme a mí mismo porque si no soy yo, es él. Entonces ya es distinto. Y con todo y eso, la ley te permite, si llega a ese extremo, utilizar el arma, pero a veces hay que tener mucho cuidado porque no siempre podemos tirar a matar, como dicen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay ciertas leyes dependiendo del lugar, las circunstancias, si es en tu casa, si no es en tu casa, todo eso, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de que defensa propia simplemente estar matando a todo el mundo. No, estamos hablando de justa defensa propia. Incluso la defensa propia aplica hasta verbalmente. La gente no tiene problema cuando hablamos de pepper spray, cuando hablamos de que si alguien me metió un puño, yo le metí un puño para atrás, o él le empujó a mi hijo, entonces yo empujé a la persona para que no le siguiera pegando a mi hijo. Nadie tiene problema con eso hasta que hablamos de pistola. Cuando hablamos de pistola o de esto, ahí es donde viene el problema. Y la gente no está entendiendo que si llegamos al punto de usar un arma es porque el enemigo ya viene armado. O sea, de eso que estamos hablando. Y créanme, hay mucha gente mala allá afuera, armada. O sea, tenemos que despertar. Gente enferma, gente con el demonio, lo hablamos la semana pasada, gente con pecados y vicios, gente que nos odia por ser cristianos. Entonces, ¿cómo no vamos a estar preparados y tener una justa defensa propia? Que tendría que estar al nivel de ellos también. Entonces, por eso sí, tenemos que estar preparados para ese tipo de circunstancias. Continúa, Jesse, gracias. Sí, como ya mencioné en el catecismo, esos 3 párrafos, 2263 a 2265, la iglesia enseña claramente que nosotros tenemos la responsabilidad y el don de defendernos usando la defensa legítima. Recuerden que Moisés mató
Él no asesinó. Hay una diferencia y se los voy a explicar. Moisés mató a un guardia egipcio que estaba golpeando a un esclavo hebreo. Moisés vio esta acción injusta y en defensa propia mató al guardia egipcio. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 2, verso 11 a 12. Ahora, matar a una persona que ataca a otra persona es un caso de homicidio justificado y excusable, como Moisés. No es asesinato, ya que se cometió en defensa propia. No importa si Moisés usó solo sus manos o una arma, a los ojos de Dios, esto fue legítima defensa. Incluso si hubiera usado un arma, por supuesto, no había armas más ahí del arco o las flechas y las ondas o piedras. Pero lo interesante es que en el quinto mandamiento, en la Biblia en español dice, no matarás. Pero en hebreo, la palabra no matarás es ratzach. Eso significa el asesinato a una persona inocente en hebreo. Ahora, hay otra palabra en hebreo que es nakah. Nakah en hebreo quiere decir matar, como David mató a Goliat. Moisés mató a un guardia egipcio. Eso es justificado y excusable. Pero la otra palabra en el quinto mandamiento, no matarás, ratzach, eso quiere decir no puedes matar a una persona inocente. Goliat no fue una persona inocente. Hoy en día tenemos armas para defendernos y nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Algunas personas parecen pensar, hasta uno de los obispos, que la disponibilidad de armas causa crímenes. No, eso no es verdad. ¿Qué dice la Biblia sobre esta perspectiva? La respuesta de Dios al asesinato de su hermano Abel por parte de Caín no fue prohibir piedras, ni cuchillos, ni garrotes, sino el castigo fue desterrar el asesino como castigo. Luis, porque un hombre católico tiene el deber y tiene el derecho a defender hasta con armas a nuestros queridos. Algunas personas parecen pensar que la disponibilidad de armas causa crímenes. Pero como ya les dije, eso no es la situación. El hombre del hogar, él tiene el deber y la obligación positiva de defender a su familia hasta el punto de usar la fuerza letal si es necesario. Y esta es la enseñanza de la Iglesia Católica que ya les compartimos. Consideramos la obligación que la Biblia dice que los hombres tienen con sus familias. En 1 Timoteo 5:8 dice, entre comillas, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los suyos, ha renegado la fe y es peor que un incrédulo. Punto final de comillas. Sí. Este verso significa que un hombre está llamado a proteger y proveer para su familia, tanto espiritual como físicamente. Y resistir y frustrar un ataque no debe confundirse con tomar venganza, que es el dominio exclusivo de Dios, como nos dice en Romanos capítulo 12, verso 19. Pero algo interesante, Luis. En Juan capítulo 18, verso 10 a 11, Jesús le ordenó a Pedro que envainara su espada. No se refería a que envainara su espada para siempre. Eso habría contradicho lo que les había dicho a sus discípulos apenas unas horas antes en Lucas 22:36, cuando el Señor dijo, el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Punto final, las comillas. Ya sabemos que las espadas no eran simplemente un adorno
La Biblia dice por qué se usan las espadas. En Romanos capítulo 13, verso 4, dice, Él es el siervo de Dios para tu bien. Pero si haces mal, teme, porque no en vano lleva la espada. Es siervo de Dios para ejecutar su ira sobre el que obra mal. Y ahí está hablando del ejército y la policía, de los defensores del gobierno. Y muchos conocemos la historia del evangelio donde Jesús sanó al sirviente de un centurión romano. Un centurión estaba a cargo de 100 soldados. Era el equivalente a un sargento o teniente. Y esta historia se registra en Mateo capítulo 8, versos 5 a 13, y también Lucas capítulo 7, verso 1 a 10. En Mateo se nos dice que el centurión acudió a Jesús para suplicarle por la sanación de su sirviente. Jesús dijo que estaba dispuesto a ir a la casa del centurión, pero éste le dijo que no era necesario. Él creía que si Jesús simplemente pronunciaba la palabra, su siervo sanaría. Maravillado por la fe del hombre romano, Jesús declaró que el siervo estaba sano. Y Jesús le dijo, ve y te sea hecho como has creído. En Mateo capítulo 8, 5 a 13. San Lucas cuenta una historia similar. Jesús no dijo, mejor deja el ejército y tira tu espada porque quiero que seas pacifista. No, Jesús no dijo eso. Nuestro Señor Jesús dice en Lucas 22:36, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. De hecho, como ya dije, en Romanos capítulo 13, de verso 1 a 8, dice la Biblia que un soldado es siervo de Dios para tu bien. Pero si haces algo malo, teme a él, porque no lleva la espada por las apariencias, sino para ejecutar la ira de Dios sobre los malhechores. Exacto, exacto. No, y habla de la legítima autoridad y el deber ¿verdad? De las autoridades de defenderse y de defender el orden. Sabes que, Jesse, ahorita estabas diciendo, y esta parte es importante, es lo de las armas, pensar que si las armas no existieran, pues la gente no se mataría. Yo diría, eso es como pensar que pues hay borrachos, el problema no es el borracho, son los carros. O sea, quitemos los carros, los vehículos, y no, el problema son la gente que toma demasiado y se les ocurre manejar un auto. El problema no es el auto está bien. Lo mismo sucede con las armas. Sí es una responsabilidad, claro que sí, y ahí tienen que haber permisos y tienen que haber leyes y todo eso que Estados Unidos lo tiene muy bien. Pero el derecho de defendernos, como tú bien lo has mostrado, es un derecho dado por Dios. Sí, así es. Ahora quiero contestar una pregunta porque muchos dicen, no, pues Jesse Luis, nuestro Señor, él le dieron una cachetada y él dice que pues hay que voltear la mejilla. Ok, vamos a ver dónde encuentra esto. En Mateo capítulo 5, 39, nuestro Señor dice, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Ahora, les voy a comprobar que Jesús no estaba hablando literalmente. Lo sabemos porque cuando Jesús fue golpeado en la mejilla, esto es lo que dijo en Juan capítulo 18, verso 22 a 23. Jesús dijo, entre comillas, dicho esto, uno de los guardias que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he dicho, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? También vemos San Pablo rechazó cuando le metieron una bofeteada. En Hechos capítulo 23, verso 34, dice la Biblia, porque también Pablo fue golpeado en la cara y esto es lo que él dijo, entre comillas, y el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará pared blanqueada.
¿Estás sentado para juzgarme según la ley? Y sin embargo, contra la ley ordenas que me golpeen. Punto final de comillas. Nota que nuestro Señor Jesucristo y San Pablo no voltearon la mejilla cuando recibieron una bofeteada en la mejilla. Ahora, ¿qué es el punto? Lo que la iglesia enseña no es buscar venganza, sino que debemos vivir perdonando de corazón a nuestros enemigos 70 veces más 70 o 7 veces más 70, lo que significa una cantidad infinita. Incluso si alguien nos ha lastimado, debemos estar dispuestos a perdonar a quien quiera reconciliarse con nosotros. Es lo que oramos en el Padre Nuestro. Decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Obviamente hay personas en nuestras vidas con personalidades tóxicas y su mera presencia entre nosotros es una ocasión cercana al pecado. Deberíamos alejarnos de esos tipos de personas, pero no podemos odiar a esa persona. Tenemos que, como dice Jesús en Lucas 6, hasta tenemos que amar nuestros enemigos. Pero repito, la iglesia no nos enseña a ser pacifistas. Se los voy a comprobar. La legítima defensa se establece claramente como parte de la enseñanza católica en el catecismo, como ya les mencionamos, de párrafo 2263 a 2265. Pero en cierto, algo que muchas personas no han pensado es que 1/3 de los soldados de los Estados Unidos, de las 4 ramas del servicio en el Oriente Medio y por todo el mundo, son católicos. 1 de 3 soldados es católico con una arma y reciben algún tipo de entrenamiento en defensa personal. Esto demuestra que se puede aprender a pelear y defenderse y ser un buen católico. Existe una historia de buenos católicos que integraron el aprendizaje de la lucha como parte de su vocación. Por ejemplo, como los cruzados y los caballeros templarios. Además de los cruzados y los caballeros templarios, existen otras órdenes religiosas católicas conocidas por su entrenamiento en defensa personal y su participación en actividades militares. Estas órdenes fueron clave durante la época medieval, combinando sus misiones religiosas con objetivos militares en diversas regiones. Eran combatientes altamente entrenados. Aquí les va unos órdenes. Los caballeros hospitalarios, o se llaman el Orden de San Juan, originalmente fundados para atender a los peregrinos enfermos o heridos que llegaban a la Tierra Santa. Los caballeros hospitalarios evolucionaron hasta convertirse en una orden monástica guerrera que brindó apoyo militar durante las cruzadas. Número 2, los caballeros teutónicos. Esta orden se fundó al finales del siglo XII, durante las cruzadas en la Tierra Santa. Los caballeros teutónicos fueron una orden medieval alemana que combinaba los votos religiosos con el entrenamiento militar, centrando sus esfuerzos en la región del Báltico. Número 3, el Orden de Santiago, establecida en España en el siglo XII. Este orden originalmente tenía como objetivo proteger a los peregrinos que viajaban al santuario de Santiago de Compostela, pero también participaron ellos en campañas militares contra los moros, que son los musulmanes. Número 4, Orden de Calatrava, fundada en el siglo XII en España para defenderse de las incursiones de los moros, de los musulmanes. La Orden de Calatrava combinó la vida monástica con las tareas militares, haciendo hincapié tanto en el entrenamiento espiritual como en el marcial. Y finalmente, los conquistadores, en particular, aquellos que participaron en la conquista de México y otras partes de América, como parte de un grupo más amplio
de individuos influenciados por los aspectos militares y religiosos del catolicismo. Si bien no eran una orden religiosa formal como los caballeros templarios o los caballeros hospitalarios, muchos de los conquistadores vieron sus conquistas como un medio para cumplir con su deber de convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Operaban bajo la autoridad de la corona española, que avalaba sus misiones con el apoyo papal, entrelazando así los aspectos religiosos y militares de sus conquistas. También existe la Liga Santa, una coalición de estados y entidades católicas formada en diversos momentos de la historia para combatir las amenazas a la cristianidad. Esta coalición, la Liga Santa, estaba compuesta por laicos católicos que debían recibir entrenamiento en defensa personal y tácticas militares. El ejemplo más notable es la Liga Santa, fundada a finales del siglo XVI, en particular para contrarrestar la expansión del Imperio Otomano, que son los musulmanes de Turquía, tras la batalla de Lepanto en 1571. Jesse, qué bueno que mencionaste eso. Qué bueno que mencionaste eso. Para mí, la Liga Santa de Lepanto, bueno, para mí no, para muchos historiadores incluso, Europa no hubiese continuado siendo cristiana si no hubiese sido por esa resistencia. Y muchos dicen y argumentan que si esa batalla la hubiesen perdido los cristianos, pues hoy América sería musulmana. Hoy América no sería cristiana. Tú y yo no seríamos cristianos como lo somos gracias a esa Liga Santa, que todos sabemos que hubo mucha influencia espiritual también, un Papa Santo también, San Pío V, pero hubo armas, hubo batallas, ¿verdad? Lo que tú mencionabas. ¿Por qué? Porque era una justa defensa. Teníamos que defender nuestros terrenos por los enemigos que venían. No era solo una guerra religiosa, ellos querían quedarse con lo político, con todo, y pues era parte de esa batalla. También en España tenemos la Reconquista, que de por sí, los que no saben, España estuvo bajo el yugo de los musulmanes por casi 7 siglos, y lograron por fin expulsarlos en aquel tiempo. Pero sí, todos esos son muy buenos ejemplos, así que te lo agradezco, Jesse. De verdad que valía la pena mencionar y rescatar. Luis, también no sé por qué muchos de los papas modernos y los obispos se les ha olvidado esta historia de la Iglesia Católica que nosotros hemos tenido. Nosotros no le corremos a una pelea. No somos peleadores, pero tenemos una historia de defendernos contra los enemigos de Dios. Y por lo tanto, la Iglesia Católica no enseña el pacifismo. El pacifismo va a existir completamente perfecto en el cielo, pero aquí en el mundo es una vida de perros y gatos. Y algo interesante, Luis, que la Iglesia Católica, tú sabes, tiene patrón santo para muchas cosas. La Iglesia Católica incluso tiene un santo patrón de los tiradores. Se llama San Gabriel Posenti. San Gabriel Posenti, santo patrón de los tiradores. Y de hecho, como dijiste tú, si los católicos no hubiéramos luchado contra los musulmanes durante las cruzadas, el mundo entero sería musulmán hoy y todos estaríamos inclinándonos 5 veces al día hacia la Meca con la retaguardia en alto, con la trasera en alto. Pero benditos sean esos valientes cruzados católicos que demostraron valentía y caballerosidad contra la maligna amenaza del Islam. Y también Santa Catalina de Alejandría, que fue virgen y mártir decapitada en el siglo IV, visitó a la joven Santa Juana de Arco en una aparición en el siglo XV. Y Santa Catalina de Alejandría la instó a San Juana de Arco, la instó a tomar las armas en defensa de Francia.
También otra historia que muchos no saben es que San Nicolás, un obispo, supuestamente la historia bien documentada nos dice que le dio un puñetazo en la cara al hereje, el sacerdote Ario de Alejandría, en el concilio de Nicea en el año 325, porque San Nicolás estuvo preso por muchos años en la cárcel, salió de la cárcel, él fue al concilio de Nicea, el primer concilio de la Iglesia Católica, después del concilio de Jerusalén, y ahí se estaba discutiendo de quién era Jesucristo. Y había un hereje ahí que era un sacerdote de Grecia, que se llamaba el padre Arias. Él estaba enseñando que Jesús no era Dios, que Jesús no era un ser divino. Y por lo tanto, San Nicolás, cuando él llegó ahí, preguntó, ¿dónde está este sacerdote tal por cual el padre Arias? Pues allá está, al otro lado del salón. Y San Nicolás le dio un puñetazo en la cara. ¿Y dónde está San Nicolás hoy día? Es santo, está en el cielo. ¿Y qué llamamos a ese sacerdote hoy día? El hereje Arias de Alejandría. Y lo último que voy a decir, Luis, para terminar yo, y luego te dejo lo que tú digas las cosas para concluir. Una cosa más que quiero añadir, que Dios no prohíbe la defensa propia, porque recuerda que Dios llamó a los israelitas, a la gente suya del Antiguo Testamento. Él los llamó a luchar contra sus enemigos muchas veces, y fue Dios el que inició muchas veces esas guerras. Eso se llama en hebreo guerra herem, que cuando Dios inicia a los judíos que vayan y hagan guerra contra los enemigos de Dios, se llama herem guerra, herem warfare. Y eso significa la aniquilación total de los enemigos de Dios. Y también en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo usa términos de lucha para describir la vida cristiana. Por ejemplo, San Pablo usa la palabra atleta en 1 Corintios 9:25. San Pablo usa la palabra lucha en 1 Timoteo 6:12. San Pablo usa la palabra boxeo como metáfora en 1 Corintios 9:26-27. Y San Pablo usa la palabra lucha como metáfora en Efesios capítulo 6, verso 12. Y también vemos en el Antiguo Testamento que Jacob luchó con Dios en Génesis capítulo 32, verso 22-32. Y Dios termina bendiciéndolo, cambiando su nombre a Israel, y lo nombró padre del pueblo elegido de Dios del Antiguo Testamento. Y el acto de Jacob de luchar con Dios fue, de acuerdo con la Biblia, considerado algo noble. Así mismo es. Jesse, no hay nada que añadir. De verdad que te agradezco la información muy, muy buena. Algo que a veces se nos olvida es que la paz absoluta solo la vamos a tener en el cielo. Aquí siempre va a ser una constante lucha. Y el extremo es tener que llegar a quitarle la vida a alguien por defensa propia. Ese sería el extremo. Pero siempre hay una defensa contra el pecado, defensa contra las tentaciones. Somos la iglesia militante. Ese es el lenguaje que usa la iglesia. El militante, milicia. Es porque estamos siempre en batalla. También cuando uno lee los relatos, lo que pasa es que con las traducciones también, el relato del nacimiento de Jesús, cuando se dice que apareció un coro de ángeles, realmente la palabra es estratia, que es ejército. Apareció un ejército de ángeles gritando gloria, hosana en el cielo, ¿verdad? Ha nacido el Salvador. Es un ejército porque están listos para la batalla y vemos esa gran batalla, los arcángeles, ¿verdad? Peleándola. El arcángel San Miguel es el capitán de ellos. Sí, es una batalla. Eso es lo que es. No, con el mal no se gana abrazándolo o dialogando con él. Es una batalla y lo vemos constantemente en las Sagradas Escrituras y en la historia de la iglesia. Yo invito a la audiencia una vez más a que se suscriban al canal Católicos para Católicos en YouTube, que nos sigan en todos los medios, que le den me gusta al programa, que lo compartan, que hagan una oración por Jesse Romero para que el Señor le siga dando fuerza, para que siga grabando con nosotros y que nos sigan en todos los medios sociales y que nos vean la semana que viene. Jesse, ¿algunas otras últimas palabras para concluir? Sí, yo quiero la próxima semana, Luis, quiero yo hablar sobre
dónde viene o qué tan diabólico es el movimiento transgénero. Y queremos meterme a fondo en el Antiguo Testamento y les voy a mostrar la semana que venga que hay demonios en el Antiguo Testamento que eran dioses paganos, que el propósito de esos demonios era para confundir la gente para que cambiaran su género, para que los hombres actuaran como mujeres y las mujeres actuaran como hombres y que los hombres se vistieran como mujeres y las mujeres se vistieran como hombres. Eso ya es algo está bien inculcado desde el Antiguo Testamento y antes. Quiero hacer un programa la próxima semana sobre los orígenes diabólicos del movimiento transgénero. Excelente, excelente. Pues no se lo pueden perder, así que los esperamos aquí la semana que viene en Católicos para Católicos. Y que viva Cristo Rey. ¡Que viva! Y que viva la Virgen de Guadalupe.